Muy bien. Buenas noches. Vamos a hablar hoy de enfermedades crónicas. Oh, la pregunta que yo le hacía a mis profesores cuando estaba en la universidad era: ¿por qué la enfermedad es crónica? Y la respuesta de algunos era: porque lleva más de 6 meses. Y entonces yo le preguntaba: ¿y por qué lleva más de 6 meses? Me decían: ¿por qué es crónica? Y nota, no estoy criticando, lo sabían mucha medicina. Solo que medicina empezó al tratar de volver la ciencia, se nos olvidó que es un arte. Es el arte de crear bienestar. Se lo repito. ¿Qué es medicina? El arte de crear bienestar. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice: salud es el completo estado de bienestar físico, mental, emocional, espiritual, económico, material, y no solo la ausencia de enfermedad. Oye, entonces todo el mundo anda enfermo. Pues yo te digo sí y no. Depende de cómo uno interpreta las cosas. Entonces me va a decir que la gente interpreta sus sensaciones. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Las personas interpretamos lo que sentimos. Y según lo que interpretamos, generamos respuestas fisiológicas. ¡Auch! Si lo que sentimos es una interpretación, entonces la vida de las personas son entendimientos más que hechos. Se lo repito. No es lo que nos pasa, es lo que entendemos sobre lo que nos pasa. Inclusive a veces no es lo que nos pasa, es de lo que nos acordamos de lo que nos pasó. Y no es lo que nos acordamos, es cómo seleccionamos de un contexto información. Nos pasó algo durante 3 años, pero nos acordamos de 2 momentos. ¿De qué? De 30 segundos de 2 momentos. ¿A quién le ha pasado? A todos, ¿no? Entonces, qué cosa tan loca. ¿En qué momento se nos volvió más importante tener la razón que estar sanos? Estoy diciendo una cosa muy fuerte, porque no falta la persona enferma que dice: ¿usted cree que yo quiero estar enfermo? Yo sé que no quiere estar enfermo. Pero tenemos un entrenamiento inconsciente. Cuando digo inconsciente es automático. Y esos entrenamientos son los que vamos a aprender a cortar. Entonces, cuando eras niño, no le decías a tus papás: ¿y por qué camino así? ¿Por qué tengo que caminar en 2 patas? ¿Por qué no puedo caminar en 4? O sea, tú no tenías vocabulario. O si no, estarías alegando, ¿me explico? ¿Por qué aprendías tan rápido? Porque dejabas que tu sistema copiara. Entonces, copiabas el cómo moverte. Y luego cuando te caías y te caías sentado. Y te reías. No decías: cometí un error, me caí, no sé caminar, pobrecito yo. No, eso no era importante. Lo importante era que estabas haciendo algo divertido. Entonces el caerse era divertido y el ponerse de pie era divertido. Y de pronto te ibas a cabeza hacia adelante y llorabas, y luego decías: ¿en qué estaba? Caminando. Y volvías y repetías. ¿Sí? ¿Cómo enfoco la solución para no tener hipertensión? Vamos a trabajar eso. ¿Listo? Claro, hay reflejos fisiológicos, sí. Hay cosas de operar, claro que hay cosas de operar.
La mayoría de hipertensión no necesitan cirugía. ¿Con qué autoridad puedo hablar de hipertensión? Yo tenía hipertensión maligna. La mortalidad del 70% a un año. Debí haberme muerto hace casi 20 años, no sé, algo así. Duro de matar. Y no tomo medicamentos para la presión. ¿Y qué hice? Vamos a aprender eso. ¿Listo? Ahorita les voy a dar tips, algunos tips sobre eso. Entonces, cuando eras niño, te alababan los intentos. ¡Bravo! Nadie te decía, ¿cómo se cayó? ¡Qué bruto! No. ¡Bravo! Sigue. Te caíste. ¡Bravo! Te caíste. Te pusiste de pie. ¡Bravo! Te pusiste de pie. Diste un paso y te caíste. ¡Bravo! 3 pasos. ¡Wow! Nota. Lo único que importaba era el intento. Como el intento era más importante, nota, el intento, el comenzar, el avanzar y aprender era lo importante, uno no sufría. ¿Para qué nos enfermamos? Para sanarnos. ¿Para qué tenemos problemas? Para aprender a solucionar. ¿Para qué nos caemos? Para ponernos de pie. La vida no es lo que a uno le pasa. La vida es lo que haces con lo que te pasa. Entonces, si sufrimos y aprendemos lo más rápido posible para que eso no se tenga que volver a repetir. Seguimos siendo niños, claro que sí. Ese es el secreto. Seguimos siendo niños. Pero nota, seamos niños como los niños. ¿Por qué te digo esto? Porque todo el mundo es niño, todo el mundo hace pataletas. ¿Por qué? ¡Malo! Te doy un ejemplo. En estos días estaba visitando a mi mamá. Y yo tenía que coger carretera. Y estaba sobre el tiempo. No, tengo que salir rápido. Con ese afán, y llega un señor diciendo, tengo sed, tengo hambre. Sin tapabocas, nada. Y yo dije, ok, por respeto al señor, no voy a salir como loco, sino busqué algo. Y lo único que encontré fue unas galletas de esas de arroz. A mí me gustan. Entonces no tenía dinero, pues tenía eso. Tengo sed, déme tomar, déme dinero. Esto es lo que tengo, cógelo. Lo cogió. ¿Esto qué es? Es de arroz, es rico, es lo que yo como. Cógelo. Me esperó, se fue hasta la esquina y cuando yo iba pasando en el carro, rompió el paquete, destruyó las galletas y las tiró al aire. Qué interesante. Y volteó a mirarme a ver qué va a hacer, qué va a hacer. Y yo lo miré y seguí. Y mi mamá me decía, qué señor tan grosero, pero qué grosería. Estaba sufriendo mi mamá. Y mi mamá estaba asombrada, compungida, adolorida, ¿sí? Enojada. Porque, ¿por qué este señor pide para botar la comida? Y yo, la respuesta fue, mamita. La respuesta mía fue, mamita. Mi karma es servirle. Eso me lo enseñó mi maestro. No soy yo no soy tan inteligente. Master Cho me enseñó esto. Mi karma es servirle. Es dar. Mi karma es dar. Su karma es ver qué hace él con lo que le dan. ¿Sí? ¿Se puede curar un cáncer con metástasis en los pulmones y garganta? Siempre mi respuesta es no tengo idea. Y no lo estoy diciendo como grosería. ¿Por qué? Porque uno sería muy loco creyendo que todo se puede, pero sí podemos hacer cosas como mejorarle calidad de vida. Quitar dolor, que respire mejor, y en ocasiones desaparecen los tumores. ¿Por qué? Yo no tengo idea.
Me ha dicho, sí tengo idea, pero no voy a poner a explicar ahorita, porque hay unas razones fisiológicas para hacer eso, una reactivación del sistema inmune. Ahorita estaba con una amiga que quiero mucho, y el diagnóstico que le había mandado el oncólogo es algo muy parecido terminal, tanto que no le iban a hacer ni quimio, ni radio, ni nada ya. Y los tumores han desaparecido y las adenopatías, las inflamaciones de los ganglios casi no se sienten. ¿Por qué pasa eso? No sé. ¿Le pasa a todo el mundo? No. ¿Puede pasar? Sí. Entonces, uno no puede decirle a la gente, en medicina, en sistemas biológicos, A más B no es igual a C. A más B puede ser J. A más B puede ser A. Cambian las cosas. Cambian de persona a persona. Pero sí puedes enseñar a las personas a tener una mejor vida. Por una razón. No podemos evitar que la gente tenga dolor, pero sí le podemos ayudar a que no tenga sufrimiento. Le podemos enseñar a su sistema nervioso a quitar el dolor. ¿Me explico? Le podemos enseñar a corregir la emoción. Le podemos enseñar a las personas a dejar de hacer cosas que lo enfermaban. ¿Me puedo ayudar con mi ansiedad? Sí, claro, con mucho gusto. Yo ahorita no veo pacientes uno por uno, no tengo tiempo, pero en el curso les enseño cómo irse quitando las cosas. De manera que comenzamos el curso y en la medida que avanza, van contando, se me quitó, qué bueno, sigue así. Vamos a entrenarnos para empezar a quitar chocheras. Algunas personas hay que hacerles más cosas, claro que sí. En el lúpulo lo que hemos encontrado son personas que tienen mucha solidaridad, pero tanta solidaridad que dicen que prefieren estar enfermas ellas y sufrir ellas a que los demás no sufran. Como resultado, su sistema inmune se vuelve medio loquito. Entonces hay mucho para hacer, con mucho gusto. Con mucho gusto. ¿Cómo puedo mejorar mi proctitis ulcerosa de 10 años? ¡Auch! Pobrecito. Luego la muerte trágica de mi hijo mayor. Bueno, vamos a hacer procesos de perdón y de sanación. Todos lo necesitamos, todos tenemos algo para corregir. Así que aprovechenme ahí. Entonces sí, vamos a corregir eso, vamos a estar haciendo procesos para dormir mejor, perdón, enfoque en el objetivo, vamos a manejar algunas técnicas para quitar dolores, mucho para hacer. ¿Listo? ¿Y qué quiero que hagan cuando estén ahorita en el curso? Van a estar open mind y siguiendo instrucciones. ¿Por qué? Para que nos rinda. Es como, imagínate un salami, un salchichón, un salami, y estás cortando el salchichón a tajaditas. Oye, me siento mejor. Sí, pero vamos a seguir quitando cositas. ¿Por qué? Porque en la medida que quitas cosas, resulta que el cerebro funciona por asociaciones. ¿Se lo repito? El cerebro funciona por asociaciones. ¿Qué quiere decir? Que el sistema nervioso funciona por recuerdos. Mira, la asociación entre lo que estoy viendo en este momento, lo que estoy oyendo, lo que estoy sintiendo, el movimiento de una tripa, la sensación de alguna parte del cuerpo, la emoción, el significado que le estoy dando a algo, el recuerdo, todo eso está en el mismo segundo. Entonces, lo que sea que uno le pase, uno lo asocia. Entonces, el día en que se contrajo el mismo músculo, uno vuelve a tener el mismo recuerdo. El día que sintió la misma sensación, vuelve a tener el mismo recuerdo. El día en que se activó el mismo olor, vuelve a tener el mismo recuerdo. Entonces, para poder sanarnos, a veces nos toca romper secuencias de asociaciones. Dije algo. Por eso hay personas que están bien y luego volvieron a estar mal. Y uno dice, ¿pero por qué si estaba bien? La razón, se reactivó alguna asociación. El número para la información es, agregan el 57 porque es Colombia, más 57, 318 25 27 799. Déjalo ahí un momentico. Muy bien. Tu papá, el papito de Ana Rosa tuvo meningitis viral y quedó cuadripléjico hace 6 años, pero tiene movilidad en las piernas y no ha perdido masa muscular.
tiene mucha ansiedad. ¿Será que existe alguna posibilidad para él? Sí. Entonces, cuando estés en el curso, vas a estar tu papá y tú. El nivel de conciencia de tu papá le va a permitir entender algunas cosas. La otra tarea está con los que están alrededor. ¿Por qué eso es tan importante? Porque la paz de la familia y el aprender a sanarlo hace que cuando se activen esas asociaciones y esté con la ansiedad, puedan corregirlo. Entonces sí, hay mucho para hacer. ¿De acuerdo? Acuérdense, es un entrenamiento. Vamos a aprender a cómo recuperamos funciones fisiológicas. ¿Listo? Personas con fibromialgia, sí, la fibromialgia tiene que ver con un afrontamiento futuro. ¿Qué es eso de afrontamiento futuro? La fibromialgia tiene mucha anticipación. Realmente es una enfermedad bien compleja, porque le duele la vida, ¿no? Entonces, pero a veces uno asocia la vida a dolor y a sufrimiento, o la asocia a miedo. Entonces, al asociar la vida a miedo, la primera respuesta es tratar de huir. Entonces el dolor aparece como una estrategia de no haga para que no le vaya mal. ¿Sí? Y podemos hacer algunas cosas para dolor para dolor. Entonces, bienvenidos. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero? Usualmente los enfermitos van a estar con alguna persona adicional, ¿de acuerdo? Entonces, no solo el que está enfermo está en la clase, sino los familiares. Aprovechenme. Se sientan al lado. Y a veces les voy a contar algo. A veces necesitan más terapia los familiares que el enfermo. Hay días en los que uno dice, no le voy a hacer nada al enfermo, primero el familiar que está más malito. Porque se mejora el familiar y el enfermo va a mejorar más rápido. ¿Qué hacen con la artritis? Muy bien, vamos a aprender a manejar esto. La presión alta se puede manejar, sí, mira, en la presión alta hay una asociación. ¿Sabes qué quiere decir hipertenso? Hipertenso quiere decir muy tenso. Es una experiencia en la que la persona empieza a asociarse a preocupación. Muy bien. Lo neurológico se puede mejorar muy chévere. Muy chévere. Todo lo neurológico tiene una respuesta muy rápida. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que existe? Lo que existe es lo que está en el sistema. Un momentico, a ver. Tú tienes tu computador, ¿cierto? Ves la pantalla del computador. ¿Qué existe? Lo que está en la pantalla del computador. Si tú tienes prendida tu pantalla y nunca mueves tu pantalla, solo existe lo que está en el pantallazo. Si cierras esa pantalla y te pones a buscar en el navegador, puedes encontrar otras cosas que estaban en el computador de las que no te acordabas o no tenías idea. Y no tenías idea. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que vamos a manejar es lo que está en la pantalla del computador. ¿Qué quiere decir? El síntoma que a uno le está molestando. Cuando aparece el dolor, esto es para todos los que están preguntando por dolor, el dolor coincide, la matriz del dolor son una serie de áreas cerebrales que se encienden. Como veo que hay algunos médicos entre el grupo, ¿sí? El dolor se percibe en diferentes sitios y el dolor no es una sensación, el dolor es cognición, porque el dolor es un tipo de percepción. ¿Qué quiere decir? El dolor es una sensación entendida como dolor. El dolor es una sensación entendida. ¿Cuál es la importancia de entender esto? Que a veces las personas las operan. ¿Conocen personas con problemas de espalda? El 70% de las cirugías de columna son columnas fallidas. ¿Qué es eso? El 70% de las cirugías que se hacen en la columna, el dolor vuelve. Porque
Oye, pero quedó bien operado. Sí, la columna le quedó bien amarradita y quietica. ¿Y por qué le volvió el dolor? Porque asociado a lo que pasaba en la columna había una secuencia de pensamientos, de emociones y una serie de reflejos para sentir y entender igual. Entonces, las áreas cerebrales que se encienden, que se relacionan con el dolor, que se llaman matriz del dolor, coinciden, muchas de ellas, con las áreas cerebrales de entender el mundo. Coincide con las áreas cerebrales de entender el mundo. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquello a lo que les damos importancia es a lo que consideramos. Entonces, nota, ¿por qué algunas situaciones hacen que uno pierda concentración, agilidad mental? Porque el dolor consume recursos que tienen que ver con el entendimiento, con la cognición, como en el cómo se organiza la información. Entonces, en la medida que practicas tener dolor, gastas recursos de inteligencia. Y como resultado, uno siente una cantidad de problemas adicionales. Oye, ¿y esto se asocia a ansiedad, angustia, estrés? Sí, porque las vías para sentir ansiedad, estrés emocional, miedo, algunas de ellas coinciden con la matriz del dolor y con la matriz de cognición. Entonces es como si tu cerebro fuera muy sensible a lo que es emoción, a lo que es entendimiento y a lo que es dolor. Y como esas tres, emoción, ¿sí? Emoción, sentimiento, sensaciones y entendimiento coinciden, casi todas las enfermedades tienen esas tres variables juntas. ¿Qué vamos a hacer durante el curso? Vamos a aprender a corregir esas diferentes variables. ¿Qué quiere decir? Que a usted le pasó algo en la vida, se cayó y se dio un golpe, tuvo una pérdida, le hicieron un diagnóstico, se enfermó de algo, y eso que sintió quedó archivado, asociado a sensaciones, movimientos, olores, voces, maneras de ver el mundo, ambientes. 1. 2. Que además de que quedó asociado con eso, usted le dio un tipo de entendimiento a las situaciones. ¿Cómo es eso? Le diste un tipo de entendimiento a lo que sucedió. Y esa es la causa del dolor por pérdida emocional. Nota, el dolor por pérdida emocional usa la misma vía neurológica que el dolor físico. Entonces, las técnicas que uno use para quitar el dolor físico le pueden ayudar a quitar el dolor emocional y la depresión. Entonces, lo que vamos a usar son reflejos del cerebro. ¿Cuál es el poder de psiconeuroinmunoterapia? Entonces, ¿qué pasa? Te hacen terapias muy bien hechas, pero como uno sigue aquí pensando las mismas tonteras, sintiendo lo mismo y entendiendo igual, se reactiva el dolor desde cualquiera de esas áreas. Aura Sosa desde Colombia, dolor ciática, con mucho gusto. La ciática y el dolor de región lumbar está asociado a miedo. Claro, por esta época, ansiedad y miedo se ha disparado. ¿Por qué? ¿Será que me va a dar el COVID? Claro, es una pregunta lógica, ¿no? La respuesta es yo no sé. La cuestión es que en ese momento, en el momento en que uno está pensando en eso, se está imaginando cómo se sentiría de mal. Entonces empieza a poner dolores que no existen. ¿Están entendiéndome? ¿Sí? Empiezan a aparecer dolores que no existen. Pero sí existen. ¿De dónde salió ese dolor que genera inflamación? Y
¿Qué quiere? Todo lo que en medicina se llame itis, produce itis, termina en itis, apendicitis, colitis, diverticulitis, tenosinovitis, quiere decir inflamación. Entonces, cuando empiezas a entender las cosas desde el sufrimiento, tu sistema nervioso dice, tengo que evitar el sufrimiento. Y el sistema simpático, que es parte del sobrevivir, va a estar tan atento a buscar sufrimiento que va a estar demasiado activo. El exceso, ¿qué pasa? La manera en que el cuerpo sana es inflamando. Cuando tienes un golpe, la inflamación no es un castigo, la inflamación es la manera en que el cuerpo está generando el alivio. Pero claro, tienes un golpe y le diste tanta importancia que ese sistema simpático produce exceso de recursos de inflamación, o sea, inflama en exceso para que uno se mejore. Y si esa inflamación es en páncreas, se llama diabetes. Si eso tiene que ver con el sistema inmune, que es una parte del sistema de comunicación, se llama lupus. ¿Me explico? ¿Qué pasa con los médicos? Los médicos le ponemos nombres a las cosas. ¿Sí? Entonces, oye, ¿entonces qué es una alergia? Una alergia es una señal del cuerpo. ¿Por qué? A unas células que son cerebros periféricos, que se llaman linfocitos, se les enseñó a reconocer cosas. Hubo una asociación, por eso el alérgico a las flores, ¿sí? Ve la foto de una flor, su cerebro ve la foto, se acuerda y estornuda. Estornudó porque su cerebro tiene un recuerdo, un reflejo para producir estornudo. O sea, produce la inflamación desde el recuerdo o desde la imagen, aunque no esté oliendo el polen, porque las fotos no tienen polen. Oye, comenzó con polen, sí, pero luego el recuerdo se volvió tan fuerte que otras cosas lo activan. Entonces, ¿qué le estoy contando? Si los pensamientos nos llevan a sentir sensaciones, sí, señor. Por eso vamos a aprender a hacer varias cosas. ¿Se acuerdan que les decía dolor, inflamación? Estábamos hablando de entendimiento, cognición, ¿sí? Y emoción, sentimiento. Lo que vamos a aprender es a manejar esas diferentes variables. Y puede que no te quites todo, pero si baja un poquito, ¿sí? Ya no tienes esto así de intenso, sino que está menos intenso. Y si quitas una sola de las variables, tu cuerpo se va a reorganizar nuevamente. Y entonces los síntomas cambian, el dolor va desapareciendo. ¿Cuál es la importancia de esto? Que para tu sistema nervioso, la imaginación es más importante que la realidad. Porque la imaginación es una imagen con una sensación. Una imagen que tiene una sensación que produce una respuesta de acción. Esa respuesta de acción, ¿sí? Imaginación, en algunos casos es para defenderse del cuerpo y se llama inflamación. No pelear tanto con el dolor. Oye, a ver, sí, quitémoslo, pero no tenemos que pelear. Y una de las cosas que mantiene a las personas más enfermas es el ¿por qué a mí? ¿Qué hice? Nota, no estamos pensando en mejorar el futuro, sino estamos tratando de entender el pasado. ¿Se lo repito? Ya pasó, no joda. ¿Se lo repito? Miren, la mayoría de personas están tan enfocadas en entender que se les olvida hacer lo que hay que hacer para curarse. A esta altura de la vida, ¿qué te estoy diciendo? Que diseñé psiconeuroinmunoterapia para que la gente se curara. En el proceso de curarse, casi siempre entienden, pero el objetivo no es entender, el objetivo es mejorarse, tener dignidad,
tener paz en el corazón, ser funcional. ¿Me explico? Eso es más importante. ¿Por qué? Porque a veces la gente, yo entiendo lo que me pasó, sí, pero no con eso se mejoró y tiene mejor calidad de vida. Entonces, aunque en algunos momentos me ponga a explicarles el por qué les pasó las cosas, una primera tarea que tenemos para todos, una primera tarea es aprender, nota lo que te estoy diciendo que es fuerte, aprender a crear el futuro, vivir en el futuro y no tratar de entender el pasado. ¿Cómo es eso? Cuando usted dice, yo quiero entender por qué me pasó esto, me parece chévere, pero eso no te va a cambiar la vida. Dije algo. Es como si uno tiene una gotera en la casa. ¿Será que pasó un gato? ¿Será que se corrió la teja? No friegue, no joda. Arregle la teja, ¿sí? Tape ¿cómo se llama? La gotera. Eso es más importante que preguntarse el gato. Si vuelve a pasar, pues revise qué variable no tuvo en cuenta. Y esta es la importancia de este entrenamiento. Vas a aprender a darte cuenta qué está sucediendo y cómo activas las enfermedades. ¿Qué está sucediendo y cómo haces para activar lo que te inflama? ¿Cómo haces para activar la emoción que te trae el recuerdo, que te pone a pensar, que hace que no hagas por sospecha? Entonces, usted me ha escuchado muchas veces decir, ¿qué quiere? ¿Tener la razón o paz en el corazón? Oye, ¿para qué dices esto, Armando? Simple. Cuando quieres tener la razón, estás viviendo en el pasado. Entonces, te sanaste, pero te sigues acordando del sufrimiento que tuviste, del dolor que tuviste, y desde el recuerdo reactivas el dolor. Desde el recuerdo generas las nuevas inflamaciones. ¡Ay, ya entiendo a mi mamá que dice, a las 11 siempre me duele la cabeza! ¿Quién tiene amigos que les pasa eso? Glaucoma tiene que ver con algo que pasa en la arteria central de la retina. Y claro, hay maneras de cambiar esas presiones intracraneanas y hay técnicas respiratorias que pueden ayudar. Eso no quiere decir que no sigas con el tratamiento que tiene tu médico, solo que él va notando los cambios y te va cambiando las dosis de los medicamentos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué enfermamos? La respuesta es porque podemos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Se lo repito? Enfermamos porque tenemos un cuerpo y ese cuerpo tiene una serie de reflejos fisiológicos, neurohormonales, químicos, físicos, más un proceso que se llama cognición, entendimiento. Cualquiera de esos que esté alterado, nota, es mi mano, ¿no? Si este proceso está alterado, ¿cómo funciona la mano? No tan bien. Entonces toda la mano falla. Y por uno tratar de cuidar algo, los demás empiezan a fallar. ¿Lo tienen? Se lo repito. No importa si tu enfermedad comenzó por un duelo, por un golpe, por un trauma, por herencia, si fue en genes, si fue por que comía mucha porquería, ¿sí? Si había una inflamación dada por un medicamento, no importa de dónde venga tu enfermedad, siempre tiene esos componentes. Entonces, cuando empezamos a modificar cualquiera de los componentes, vamos desestructurando la enfermedad. ¿Me explico? Entonces,
Cuando usted va quitando un componente y otro y otro y otro y otro, la enfermedad empieza a desaparecer. Entonces, el insomnio tiene que ver con la atención, mascullar. ¿Qué es mascullar? Rumiar las ideas. ¿A quién le ha pasado? Todos hemos tenido un momento en que no dormimos. ¿Qué hacemos esos días? No es que uno no duerma, es que se pone a pensar. Por pensar no duerme. Entonces, el recurso para poder comenzar el sueño necesita una cantidad de energía para comenzar la secuencia de sueño. Pero resulta que no tienes ese recurso porque esa reserva cognitiva, esa reserva de inteligencia, se disminuyó por la pensadera. ¿Y por qué estás pensando? Porque tienes un reflejo para pensar en exceso. ¿Y de dónde lo sacaste? De tener la razón, de tratar de creer que entender es suficiente para cambiar el mundo. Oye, Armando, espérate. ¿Me estás diciendo que uno no necesita entender para hacer? Sí. Oye, qué chévere entender, sí, pero a veces conocen gente que sabe mucho pero que no cambia, que sabe qué tiene que hacer para cambiar pero no lo hace. ¿Quién tiene amigos así? Entonces, entender está en un área cerebral, hacer está en otra área cerebral, y a veces esas dos áreas no tienen el tracto, la vía neurológica, el cable que une las dos áreas. ¿Quiere decir que uno tiene que hacer ese cablecito? Sí. Pero en otro nivel puedo aprender a hacer ciertas cosas que me mejoren, aunque todavía no entienda por qué pasó. Si se repiten y uno aprendió a tener awareness, conciencia, vamos a aprender a hacer eso también, se va a dar cuenta qué estaba haciendo que le activó el dolor o la inflamación. ¡Auch! Muy bien, ¿están pensando en amigos? Este video que les estoy contando ahorita, por favor, envíeselo a otra gente. Usted ya tiene una cantidad de amigos que necesitan ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque le ponemos demasiada responsabilidad al médico en cúreme. Ah, ese médico no me sirvió porque no me curó. Pero nota, estás criticándolo y lo que estás haciendo es hiperactivando tu simpático para que te suba la presión. Entonces, no, es que a uno solo le dan pepas y eso no sirve. Yo me acuerdo, yo cuento mucho esta historia. Llegaban pacientes y me decían, iban a que les diera sus medicamentos y uno se los daba. Y decían, ¿y si será que me sirve? Y yo, es que tanta tableta, tanta pepa. Yo, ¿quiere supositorios? Se quedaban pensando, no, doctor, mejor con tableticas. Se tomaban 15 tabletas y mi trabajo era irles quitando medicamentos para que se sanaran más rápido, ¿no? Como tanto medicamentos, se va dañando el cuerpo. Pero era muy divertido, entonces decía 15 supositorios al día. No, doctor, mejor las tableticas. Yo creo que esa cosa produce adicción. Entonces, ponle cuidado. En el momento en que tú criticas, tiene la razón, sufres. Alguien se equivoca, pero tú eres quien se enferma. Dije algo. ¿Se acuerdan del personaje que dijo, deme comida, deme agua? Y yo le di lo que tenía y lo que hizo fue esperarme para romperla. Muy bien. ¿Cuál era su intención? No sé. Pero sí sé cuál era mi intención. Mi intención era servir, punto. ¿Me explico? Cuando mi mamá se pone a pensar, mal hecho, desagradecido y todas esas cosas que tiene lógica que la haya pensado, ¿quién sufrió? Mi mamá. El señor que rompió las cosas para que yo me ofendiera, él ya se le olvidó. Su trabajo era a ver si sufre, o sea, voy a hacerte sufrir y a descompensarte. Ese era su trabajo. Y a él se le olvida porque lo que quería era joder, punto. Dije algo. Entonces la gente buena que se ofende se inflama. ¿Están pensando en sus enfermedades?
Claro, entonces esa agonía en la boca del estómago es muy frecuente que esté asociado a ansiedad y es muy frecuente que además esté asociado a rabias, a corajes, a enojos. Entonces, claro, le das el medicamento para gastritis, mejora un poco, pero vuelve a enojarse porque vuelve a tener la razón. Nota lo que estoy contándote. Cuando vuelve a tener la razón, ¿qué le pasa a la persona? Desde otra área cerebral, reactiva el mismo circuito neurológico que genera el patrón de inflamación, que hace que esa electricidad que va a ese órgano le diga al órgano, inflámese. Estoy poniendo muy simple algo bastante complejo en medicina, pero estoy poniéndolo muy simple para que lo puedan entender fácil. Entonces, la primer trampa se llama tener la razón. La primer trampa se llama querer entender qué hice mal. ¿Será que me hicieron algo? ¿Me explico? ¿Yo por qué? ¿Cómo hago? Cuando pones esas preguntas, tu sistema ya no está creando el sanarse, sino que está buscando la historia. Entonces, la salud podemos sacarla del futuro o del pasado. Del futuro, de cómo quiero estar, o del pasado, de recordar cuando estuve bien. ¿Qué hace la mayoría de gente? Se acuerda de cuando estuvo bien por un segundo y durante 2 meses seguidos de pobrecito como estaba mal. Entonces, esa secuencia, esa constancia y disciplina para recordar cierto momento, cierto proceso, hace que el sistema simpático esté hiperactivo, generando proteínas proinflamatorias, generando exceso de cortisol, exceso de noradrenalina, que hacen que el sistema suba la presión, suba la frecuencia cardíaca, afecte el corazón, inflame más el cerebro o el dolor se vuelva crónico. ¿Por qué estoy contando de todo esto? Porque es la manera en que le estoy contestando a la mayoría, creo que a todos, simultáneamente. Entonces, ¿qué es importante? Importante es que llamen al teléfono para saber quiénes van a estar, ¿sí? Y luego porque necesito que me llenen una información y poder hacer las cosas que van a estar haciendo durante el proceso. Van a estar recibiendo, escuchando, aprendí, en algún nivel entendí, aprendí, oh, qué rico, y ya no me voy a dar palo por lo que fallé yo o falló otro, sino van a estar pensando en cómo usan lo aprendido para sanar. De manera que van a estar muy pendientes de, oye, llegué así y he mejorado. ¿Me explico? Qué rico. Mira, ya no me duele el hombro, lo puedo mover. ¡Yupi! ¿Por qué les digo esto así? Porque empiezas a moverlo y dicen, ay, ¿sí será que dura? Y apenas dice, sí será que dura, vuelve al recuerdo de la inflamación y desde el recuerdo reactiva la inflamación. Entonces la persona se siente bien un tiempo y vuelve y se inflama. Y ese es el aprendizaje en la vida. Nota, a veces enfermar es una súper excusa para tener una mejor vida. Por eso a veces enfermar lo acerca a uno a Dios. No porque Dios le mande la enfermedad para que sufra, hijo de madre. No, Dios no manda enfermedades. Porque si usted cree que Dios le mandó la enfermedad, entonces usted va a mantenerse administrando la enfermedad y no va a buscar sanarse o mejorar. Va a tomar un castigo. Dios no manda enfermedades. Bueno, a algunos santos Dios les pone ciertos sufrimientos. Pero esos son santos, esos son. Y también porque lo pidieron.
El resto de mortales, nosotros los del pueblo, los dolores y enfermedades que tenemos no los mandó Dios. Así que usted tampoco se sienta Santa Teresa. Perdón que les diga esto así abierto, pero es que es súper importante. Porque cuando empiezas a entenderlo, ya no te das duro de por qué sufrí, y no te enojas tanto porque el otro está enfermo, sino que empiezas a tener misericordia y dices, mira, algunos de ustedes van a estar acompañando al enfermo. Y mientras está el enfermo aprendiendo a sanarse, ustedes también van a hacer lo mismo. Y eso es bello. Porque este es el momento para tener mejor calidad de vida. Lo que vamos a hacer es activar la secuencia de esas bases para que aprendamos a cambiar cognición y la inteligencia mejore. Concentración, memoria, atención. Para que aprendamos a quitar algunos dolores. Algunos van a requerir más intervención, sí. La mayoría se mejoran ahí, gracias a Dios. ¿Sí? 3. Para que las emociones se mejoren. 4. Para aprender a perdonar. Y algunos que requieren aprender a descansar puedan descansar. Entonces, la actitud tiene que ser yin. Yin es receptivo, no yang. No es imponerse. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esos contextos, digo, ya, no te explico más. Tú no quieres hacer, quieres... Entonces, paro. ¿Sí me explico? Muy receptivo y haciendo las estrategias. Entonces vamos a estar muy prácticos. Haga esto, esto y esto. ¿Cómo se siente? Mejoré. Falta un poquito. Ok. ¿Cuánto has mejorado? De todo esto que estabas maluco, mejoró esto. ¡Wow! Ahora vamos a hacer otra cosa para mejorar más. Y otra cosa para mejorar más. ¿De acuerdo? Y algunos dicen, ya estoy perfecto. ¡Qué bueno! Tarea. Seguir haciendo lo que aprendió. O sea, no se me puede tirar el trabajo. ¿Por qué? Como empezamos a darle tanta responsabilidad a los demás sobre la vida de uno sufre mucho. Entonces nota, el cuerpo es solamente un pedacito de toda nuestra vida. La emoción es otro pedacito. La inteligencia, el intelecto, la mente es otro pedacito. El alma lo une todo. Por eso es tan importante que empecemos a enfocarnos en el futuro que queremos y no a sufrir por lo que ya nos pasó. A la postre, ¿qué quiere? ¿Tener la razón o paz en el corazón? ¿Sí? Oye, el hecho de aprender esto no quiere decir que suspenda los medicamentos, es muy importante. Algunos medicamentos no se pueden suspender de golpe. Entonces, ¿yo qué prefiero? Yo nunca le quito los medicamentos a nadie, sería falta de respeto con el colega. Lo que hago es, van mejorando, vuelves donde tu médico y tu médico dice, bajemos la dosis, y es tu médico quien termina quitando el medicamento. A la postre no hay afán, el medicamento ya también está sirviendo, ¿me explico? Pero lo importante es que uno tenga dignidad. ¿Qué es dignidad? Pueda comer, pueda respirar, pueda hablar, esté sin dolor y pueda producir y tener buena vida para uno mismo y para los demás. ¿Listo? ¿Están contentos? Entonces, vamos a luego a profundizar todo lo que les dije hoy. ¿Sí? El hígado es un órgano muy emocional, definitivamente. Y está relacionado, por un lado, con rabias y por otro lado, con la sensación de impotencia. Entonces, échate el lado de cortar. Entonces, vamos a trabajar dolor, depresión, la creación de futuro y las técnicas que aprendas para manejo del dolor. ¿Por qué?
te mejora el dolor y luego me volvió. No, probablemente es otro. Vas a usar la misma técnica para quitarte los dolores que vengan. ¿Listo? Bueno, a veces hay que agregar más técnicas. Vamos a ver. ¿Listo? Herpes zóster tiene un dolor muy intenso. Marcela, su hijo tiene diabetes tipo 1 desde los 2 años. Sé que es crónico, pero siempre tengo la esperanza de que mejore. Bueno, ahí el entrenamiento más fuerte es contigo, Lina Marcela, ¿de acuerdo? Entonces lo haces tú y luego vas a hacer psiconeuroinmunoterapia. Y casi todas las personas que me están contando enfermedades crónicas, aunque ahorita vamos a mejorarlos, se van a mejorar en muchas áreas, tienen que aprender a entrenarse. La razón, que en ocasiones usa uno unas técnicas y en ocasiones usa otras técnicas. Pero sobre todo, el cerebro aprende por repetición. Entonces a veces entender algo una vez no es suficiente. Necesitas practicar para que la habilidad se vuelva parte de ti como una segunda naturaleza. De manera que sientes el malestar, puedes aplicar la técnica, quitaste el dolor y luego te lo quitaste en automático. Y ya ni te das cuenta que te estás haciendo la técnica. Y luego alguien, ¿cómo sigue? No me volvió a dar la fibromialgia, no me volvió a dar la ciática. ¿Y por qué? No, ni idea. Y luego dice, yo lo veo que usted la pasa haciendo musarañas y cosas. Ah, está usando las técnicas, pero ya no está pensando en el sufrir, ni en el dolor, ni en que no le dé. Está viviendo. Miren, todo esto es para que uno tenga dignidad y viva. La cuestión no es que uno tenga dolores o problemas, porque todos tenemos dolores y problemas. Y todos nos enfermaremos, es la vida. ¿Sí? Pero que lo que sea que nos pase, sea con dignidad, con amor. Que lo que sea que nos pase nos permita volvernos mejor persona. ¿Listo? A lo postre, ¿qué quiere? ¿Tener la razón o pasa en el corazón? Y vamos a aprender técnicas. Cada cual puede aplicar las técnicas para aprender a ayudarse. No vamos a dejar de ver al médico que lo está viendo porque está haciendo cosas bellas cuidándolos. No, sigues con tu médico. Pero le vas a ayudar a tu médico a que puedas mejorar. Muy bien. Que Dios los bendiga. Que sigan sonriendo. Ya es hora de dormir, es hora de dormir. Un día muy intenso el día de hoy. Y no, mucho para hacer, ¿no? Y en la medida que tú te mejoras, vas a poder aprender a ayudar a mejorar a otros. Esa es nuestra tarea de todos. En la medida que servimos, dando, es como recibimos. Entonces, que Dios los bendiga. Gracias, Señor Dios, por la oportunidad de servicio. Por su guía, amor, presencia, paz, bondad y misericordia. Que estén contentos, que estén felices